A ti, Señor, levanto mi alma. Continuando con el estudio que empezamos ya hace algunos días acerca de la adoración a Dios. Hoy voy con la cuarta lección ya. Hicimos una lección introductoria, hicimos otra donde hablamos acerca de los cánticos, hicimos otra donde hablamos acerca de la oración, y hoy vamos a estar mirando una cuarta lección, hermanos, con respecto al tema de la adoración. Como dice ahí en la cita que siempre les pongo para reflexión, dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El deseo de cada uno de nosotros pues es que toda lección que presentemos, que todo lo que aprendamos y compartamos con ustedes, obviamente se lleve al terreno de la práctica, porque es para beneficio, es para bendecir nuestras vidas, que el Señor nos revela su voluntad a través de su bendita y santa palabra. El estudio que vamos a tener en esta mañana, hermanos, es el siguiente. Es la predicación, adoración a nuestro Dios. Dentro de lo que hemos venido estudiando, pues lo que se está buscando, el propósito de estas enseñanzas, hermanos, es que nosotros aprendamos a conducirnos en el culto de adoración a Dios de una manera adecuada, de una manera apropiada, dándole el significado, dándole el honor a cada cosa que Dios nos ha enseñado en su palabra y que nosotros debemos de llevar a cabo, particularmente cada primer día de la semana. Es la predicación, adoración a nuestro Dios. ¿Por qué esta pregunta en el título de esta lección? Porque, hermanos, es lamentable el culto de la iglesia del Señor el primer día de la semana, a veces como que se centra como en ciertos actos solamente. Por ejemplo, miramos con mucha reverencia, con muy buena actitud la cena del Señor, pero de pronto no hacemos lo mismo en el estudio de la palabra. Y para Dios, todo lo que nosotros hacemos, desde que empezamos a cantar, estamos adorando a Dios. Cuando dirigimos nuestras oraciones, estamos adorando a Dios. Cuando estamos en el estudio de la palabra, debemos estar ¿qué? Adorando a Dios. En todo lo que llevamos a cabo, no hay nada que sea de menor estima, de menor valor. No hay nada que tenga menos propósito dentro del culto de adoración. La predicación de la palabra del Señor en la iglesia es un acto de adoración. No es simplemente una enseñanza, no, es un acto de adoración a Dios. Y nosotros necesitamos entender eso, para que le prestemos atención y nos portemos como es digno de los hijos de Dios. Es tan importante como la cena del Señor, como los cánticos, como las oraciones y como la ofrenda. La enseñanza es importante, hermanos. ¿Sí? Si no fuera importante, el Señor no hubiera establecido la iglesia para que se reuniera cada primer día de la semana y aprendiera de la voluntad de Dios. La enseñanza es importante en el culto de adoración. Desde el principio, la iglesia del Señor, desde que fue establecida, nosotros notamos en la Sagrada Escritura que esto tuvo un gran propósito dentro del culto de adoración. Les invito entonces para que abran sus Biblias ahí en el libro de los Hechos. Y vamos a leer el versículo 42. Con la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como lo pedíamos en la oración, vamos a empezar a leer la Sagrada Escritura y vamos a proponer también nosotros en nuestro corazón
entender, discernir y retener en nuestro corazón lo que vamos a estar analizando en esta mañana. Hechos capítulo 2, verso 42 dice la Sagrada Escritura: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En este versículo de la Sagrada Escritura, la iglesia naciente tenía la práctica de cada primer día de la semana reunirse, y dice que ¿para qué? Para perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. A mí me llama la atención, porque antes de la cena, antes de las oraciones, inclusive está ¿qué? La doctrina, la perseverancia en la doctrina de los apóstoles. Palabra doctrina significa enseñanza, ¿sí? Eso es lo que significa la palabra doctrina. Y la iglesia en el primer siglo estaba perseverando en la doctrina de los apóstoles. Y esto lo hacían no solamente el primer día de la semana, esto lo hacían todos los días, dice la Biblia ahí en el capítulo 2 de Hechos, en el mismo contexto, dice que lo hacían todos los días en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. Así lo dice la Biblia, ahí más adelante en el versículo 46. Si no le damos importancia a la predicación de la palabra del Señor, entonces nada de lo que ofrezcamos al Señor tendrá su aprobación. ¿Sabe por qué? Santiago capítulo 2, me parece que es en el versículo 10, no lo tengo aquí en el estudio, pero me parece que es en el versículo 10, donde dice que cualquiera que guardare toda la ley del Señor, pero que se ofende en un punto, se hace culpable ¿de qué? De todos. No hizo nada. Si usted vino a la iglesia el domingo, participó de la cena del Señor, ofrendó, cantó y oró, pero no le prestó atención a la predicación de la palabra del Señor, ¿qué hizo? No hizo nada. Es de la misma manera, si usted viene, presta mucha atención al estudio, pero no participa en la cena del Señor, no hizo nada, no cantó. Recuerde que uno de los propósitos por los que empezamos esta enseñanza era porque yo levantaba mis ojos, y aunque con estas gafas veo muy nublado de aquí a allá, pero veía muchos labios cerrados cuando cantábamos. Y oigo, después de que se enseñó sobre la necesidad de cantar, después de que pudimos aprender acerca de eso, nos dimos cuenta, y ya oigo más voces, cantamos más fuerte, e inclusive se oye hasta más bonita la alabanza a nuestro Dios. Entonces, si no le prestamos atención a la palabra del Señor, nada de lo que usted haga, así pase de rodillas todo el rato que estamos reunidos, eso no tiene ningún valor delante del Señor. La predicación es parte del culto de adoración a nuestro Dios. Si no le prestamos atención, si llegamos tarde porque el concepto que tenemos de la predicación es que no, pues es la enseñanza de la Biblia, de hecho eso lo hacen el viernes, lo hacen el miércoles, lo hacen el sábado, lo hacen en las casas, no es tan importante. Entonces, déjeme decirle que lamentablemente usted se encuentra en una situación donde Dios está rechazando todo lo demás que usted haga, no le presta atención él tampoco. En muchas congregaciones se pide que se canten más himnos, ¿sí? Que se hagan más oraciones y que se disminuya la predicación de la palabra de Dios. Hermanos,
Es que la Biblia la podemos estudiar en la casa. Es que la Biblia, usted puede ir a visitarme y enseñarme en la casa la palabra de Dios. Sí, eso hay que hacerlo. Yo debo hacerlo. ¿Sí? Pero eso no quiere decir, hermanos, que este acto de adoración, que este punto en el culto de adoración pierda el significado, porque lo tiene. ¿Sí? Entonces necesitamos tener tan buena actitud hacia el cantar, hacia el orar, hacia el participar de la cena, hacia el ofrendar, como al escuchar la palabra del Señor. ¿Saben por qué muchas congregaciones disminuyen de la predicación? Porque es que es muy bueno decir, cantar, por ejemplo, es muy bueno. Pero cuando le dicen a uno y cuando de pronto tocan con esas partes que uno no quiere que toquen, es mejor que la conversa sea ¿qué? Breve. ¿Sí? Entonces ese es un problema. Y como la predicación ya es de allá hacia aquí, entonces ese puede ser uno de los problemas. A veces no nos gusta que nos redargullan tanto rato, que nos reprendan, que nos corrijan. Anoche mirábamos dentro de las cosas que debemos amar, y una cosa que deberíamos amar es la corrección. Que se nos corrija, que se nos exhorte, que se nos llame la atención cuando sea necesario, porque es para nuestro bien, es para nuestro beneficio. No era así en el primer siglo, hermanos. En el primer siglo la iglesia empezó con un fervor, con un espíritu, con una fuerza tan maravillosa en esto de la predicación, que nosotros leemos, por ejemplo, en Hechos, en el capítulo 20, en el versículo 7, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Yo tengo en letras rojas lo que quiero que ustedes resalten, en lo que quiero que ustedes mediten. ¿Sí? Dice, para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente. Y miren lo que continúa diciendo, dice, y alargó el discurso hasta la medianoche. No sabemos a qué horas empezó, pero eso tuvo que haber empezado por la tarde. ¿Sí? Vamos a suponer que empezó a las 7 de la noche, pues. ¿Cuántas horas estuvieron reunidos los discípulos escuchando el discurso de Pablo? Es más, y si uno sigue leyendo el contexto, dice que se cayó Eutico, Pablo bajó, lo resucitó, subieron, partieron el pan y siguieron hasta el alba. ¿Sí? Porque Pablo se iba al otro día y los hermanos querían ¿qué? Oírlo, querían escucharlo, porque amaban ¿qué? La palabra del Señor, porque para ellos la predicación era ¿qué? Importante, hermanos. ¿Sí? No era entonces en el siglo primero de la iglesia primitiva como lo es ahora. No, hermanos, cantemos, hagan más oraciones, pero disminuyan a la palabra del Señor. Y hay congregaciones donde la predicación dura 30 minutos. Es la predicación. 30 minutos. Eso es lo que dura la predicación en muchas congregaciones. Ahora, tampoco era así en el Antiguo Testamento. En el libro de Nehemías, en el capítulo 8, en el versículo 3 dice, la palabra del Señor dice, y leyó en el libro de la ley, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las almas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley.
desde el alba hasta el mediodía. 6 horas aproximadamente. Esdras predicando la ley del Señor, y el pueblo con sus oídos ¿qué? Atentos, y con sus ojos en el libro de la ley. ¿Sí? ¿Por qué el hombre entonces, 2000 años después de Cristo, quién sabe, no sé cuántos exactamente después de Nehemías, vamos modernizando, vamos cayendo en la trampa del enemigo para que le restemos, para que no le prestemos tanta importancia a la predicación de la palabra del Señor? Cuando el Evangelio es predicado hoy día en las reuniones de los santos, el principio apostólico está siendo seguido. Pero cuando esto no se hace, entonces el principio que pusieron los apóstoles, que puso el Espíritu Santo, que fue el que inspiró a estos varones, se perdió. Y ahí es cuando la iglesia de Cristo también empieza a perder ¿qué? Su identidad. Ya empieza a verse distinto a como se ve la iglesia en las páginas de la palabra del Señor. Porque en las páginas de este libro precioso tenemos una iglesia que no solamente se congregaba en el primer día de la semana, sino que era todos los días. Estaban en el templo porque querían aprender de Dios, querían conocer la voluntad de Dios, querían prepararse en el conocimiento del Señor. En esta lección, hermanos, veremos la importancia que tiene la predicación durante nuestra adoración a Dios. La predicación es un mandamiento del Señor. Esto no es algo que los líderes de la iglesia se han inventado. Esto es un mandamiento del Señor. Dice ahí en Mateo capítulo 28, y miren que estamos citando pasajes que nos sabemos hasta de memoria. Es un tema bien sencillo, pero que enfocándolo desde este punto de vista nos da grandes lecciones. Mateo capítulo 28, versículo 18 en adelante, dice el Señor: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, dice la Sagrada Escritura, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cualquiera de ustedes sabe sus versículos de memoria, ¿cierto que sí? De memoria. Lo recitamos de memoria. ¿Sí? Esto es un mandamiento del Señor. El Señor envió a sus apóstoles a que hicieran discípulos. ¿Cómo se hace un discípulo? Por medio de la predicación. Pero después de hacer ese discípulo, ¿qué había que hacer? Después de bautizarlo, enseñarle todas las cosas que Jesús nos ha mandado. Hermanos de 5, 6, 7, 8, 10, 15 años en la iglesia de Cristo, y no son capaces de dar un sermón, no son capaces de dar un estudio de la Biblia. ¿Por qué? Porque no le han prestado atención a la predicación de la palabra de Dios. Eso es triste, hermanos. Ayer hablábamos con el hermano Omar Peña y él decía: ¿qué tal que viniera un hermano y nos dijera: usted lleva 12 años en la iglesia, ¿qué sabe usted de la Biblia? ¿Qué ha aprendido usted de la Biblia? Decía Omar ayer, pues hoy no vino, ¿no? Lastimosamente hoy no vino.
Pero así es, hermano. Quién sabe, algún percance también. Es un mandamiento del Señor que se predique su palabra. Es la voluntad de Dios. Y nosotros no la podemos pasar desapercibidos. ¿Sí? No la podemos tener allá como algo no de tanta estima. ¿Por qué es tan importante la predicación de la palabra de Dios en la adoración como iglesia? Vamos a mirar esas razones, hermanos. La primera razón es que Dios ha escogido revelarse al hombre por medio de su palabra. Si usted no estudia la Biblia, si usted no escucha las predicaciones con atención, usted no va a aprender, usted no va a conocer realmente a Dios. ¿Sí? Porque el eje central mío, o el punto principal mío es ético. Dice en el libro del Éxodo, allá en el Antiguo Testamento, en el capítulo 3, en el verso 13, dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y continúa diciendo: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. 5,000 años. No, 5,000 años no, pongamos 4,000 años después. ¿Cómo podríamos nosotros saber quién es Dios? Si no fuera porque se nos ha predicado, porque se nos han leído estos pasajes una y otra vez. Nosotros sabemos que Dios es el Todopoderoso porque nos lo han ¿qué? Nos lo han enseñado, nos lo han predicado. Porque Él dijo desde allá: yo soy el que soy. Y Moisés escribió esas palabras de Dios para que todo el mundo pudiera conocer quién es Dios. Si la predicación no tuviera un lugar importante, no tuviera un propósito elevado en la vida de los seres humanos, este libro no fuera tan amplio, tan profundo. Pero este libro que nosotros tenemos tiene una profundidad, es un manantial que nunca se agota. ¿Sí? Porque Dios quiere que nosotros conozcamos quién es Él, que conozcamos quiénes somos nosotros y que conozcamos cuál es su voluntad para con todos y cada uno de nosotros. Profeta Amós, en el capítulo 3, en el verso 7 dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. No hará nada el Señor sin que revele a sus profetas su voluntad.
Lo dice la Sagrada Escritura. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, en el verso 24 leemos: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. La palabra del Señor, hermanos, es muy clara en estos tópicos que son de suma importancia para cada uno de nosotros. Cuando uno llega tarde a la predicación de la palabra de Dios, uno no entiende nada. Porque desde la introducción del estudio, usted se hace a la idea, usted recoge la idea con la cual se va conduciendo durante todo el rato que va a estar escuchando la palabra del Señor. Eso es como cuando uno va al cine, pero ya entra la mitad de la película, uno no entiende mayor cosa de eso. Por eso enfatizamos, por eso hay una hora para empezar el culto de adoración. Y cuando uno tiene interés, y cuando uno quiere aprender, y cuando uno entiende lo que significa la predicación, entonces uno trata de estar ahí, a esa hora, para no perderse absolutamente nada, para poder entender, para poder aprender. La segunda razón, hermanos, por la que la predicación es muy importante, la encontramos también nosotros en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 16 en adelante dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Todas estas cosas las puede hacer ¿qué? La palabra inspirada de Dios. ¿Sí? Y esa palabra inspirada del Señor es la que se predica en la iglesia del Señor. ¿Sí? Y esa es la segunda razón por la que la predicación de la palabra es importante. Mire, dice ahí que la palabra de Dios es útil para enseñarme. Me enseña cómo vivir. Me enseña cómo ser agradable delante de Dios. Dice, me redarguye cuando es necesario. Que la palabra de Dios me redarguya, pues ahí está. ¿Cuántos hermanos no salen a veces de la iglesia diciendo, el hermano me dedicó el estudio a mí? Y el hermano sin saber en qué zapatos andaba siquiera. Pero la palabra de Dios ese día le tocó a él. Era para él. Recíbala con humildad y con mansedumbre para que pueda ser salvo. ¿Sí? Muchas veces hasta uno mismo predica y uno mismo se da látigo con la palabra. Que a uno también le toca. Esa espada de 2 filos que corta ya, pero corta también ¿dónde? Aquí. A veces el predicador se da más látigo que los mismos que están ahí sentados. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Es importante la predicación de la palabra? ¿Es importante aprender? ¿Es importante llegar a la reunión a tiempo para escucharme todo el sermón? Obvio que sí. Porque yo necesito aprender lo más que pueda para poder llegar a ser ese hombre que Dios quiere que yo sea. Un hombre perfecto, preparado para toda buena obra. Si adoración, hermanos,
es entrar en comunión espiritual con Dios. Entonces, en el corazón de la adoración está la revelación de Dios. ¿Sí? Él ha dispuesto que sea conocida principalmente a través de la predicación, esa revelación de Él, eso que Él reveló a estos hombres. Me gusta como dice Felipe a veces en las oraciones, que Él dice estas cosas que reveló a estos antiguos, a estos hombres en el principio, que las escribieron para nosotros. ¿Sí? Están ahí. Y Dios quiere que nosotros las conozcamos por medio de la predicación. Y Dios quiere que las prediquemos para que otros lleguen a conocerlas. Podemos añadir algo más. Adoración es una respuesta a la obra de Dios, y la palabra de Dios es el instrumento por el cual Él ha obrado, obra y obrará en las vidas de todos los hombres. ¿Sí? Entonces es importante, hermanos, la predicación. Salmista David dice en el Salmo 19, en el versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. Prepara al hombre para toda buena obra. El verso 8 dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Todo esto, hermanos, nosotros lo conocemos. Todo esto es lo que la iglesia del Señor predica. Los mandamientos de Dios, los preceptos de Dios, con el único y firme propósito de que todos seamos preparados para toda buena obra. Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El que menosprecie la predicación de la palabra de Dios, y muchos miembros menosprecian la palabra de Dios, menosprecian la predicación, no sabe lo que está menospreciando. Está menospreciando el tesoro más valioso de su vida, que es el conocimiento de Dios. En el libro de Oseas capítulo 4 dice en el versículo 6 que el pueblo de Israel fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. ¿Y qué era lo que había hecho el pueblo? Pues había desechado el conocimiento de Dios. No era que Dios no les hubiera dado el conocimiento, sino que ellos ¿qué hicieron? Lo desecharon. Y eso lo vemos nosotros en la iglesia del Señor. ¿Cuántos hermanos empiezan ahí a llegar tarde? A lo último ya dejan de venir, y por último se olvidan del pacto que hicieron con el Señor. ¿De acuerdo? Y van a ser ¿qué? Destruidos, porque la boca del Señor así lo ha dicho. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, porque desechó el conocimiento del Señor. Debemos honrar, hermanos, bendecir a Dios por su palabra, porque por medio de ella es que hemos conocido lo poco o lo mucho que nosotros conozcamos de Dios hasta este momento. Debemos de alabar a Dios por ello. Y lo alabamos, lo glorificamos cuando nosotros le damos oído, le prestamos atención, cuando nosotros nos enamoramos de la palabra y estamos ahí, pendientes, deseosos
de que se nos predique la palabra del Señor. Por medio de ella, usted y yo hemos nacido de nuevo. ¿Cuál era nuestra condición antes de empezar a tener contacto con este libro? Si lo quieren leer, hermanos, vayan a Efesios capítulo 2, verso 2. ¿Cuál era la condición? Ajenos de la vida de Dios, ignorantes. Pero dice algo más grave todavía. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y empezó esta palabra de Dios a orar en nuestras vidas. Se nos empezó a predicar y empezó a darnos ¿qué? Vida. Hasta que nos llevó a nacer de nuevo. El apóstol Pedro lo dice de la siguiente manera, ahí en el capítulo 1, verso 23. Escuchen cómo lo dice el apóstol Pedro. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. De esa condición donde estábamos ajenos de la vida de Dios, como lo decía el hermano Carlos, muertos en nuestros delitos y pecados, dice la Biblia que a través de esa palabra santa y bendita, por medio de la predicación de esa palabra, hemos sido renacidos, y dice no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Y esa simiente incorruptible, dice Pedro, que es que la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Es importante la predicación? Es importante la cena del Señor, es verdad. Pero la predicación es importante. Es más, usted aprendió que la cena del Señor es importante, ¿por qué? Por medio de la enseñanza, por medio de la predicación, en los tópicos, en los estudios que se dan acerca de la cena del Señor. Aprendimos el valor que tiene la cena del Señor. La enseñanza en la iglesia del Señor, hermanos, no son fábulas. Son las instrucciones de Dios por medio de los apóstoles y otros varones inspirados por el Espíritu Santo. No son fábulas. En la iglesia del Señor no se viene a escuchar el testimonio de no sé quién. En la iglesia del Señor no se viene a escuchar una fábula. Se viene a escuchar la palabra del Señor. Se viene a recibir una enseñanza de Dios para mejorar nuestras vidas. A eso se viene la iglesia de Dios. No se viene a contar historias. No se viene a que los hermanos pasen a las carcajadas una hora. No. Se viene a veces a salir uno con las orejas calientes, pero agradecido con Dios porque me reveló, me manifestó mi estado espiritual en el que me encontraba. Y por eso debo darle gracias a Dios, alabarlo y bendecirlo, porque si no se me enseña ese estado espiritual en que me encuentro, me voy a perder. ¿Sí? Es bueno. No son las ideas de los hombres, son los mandamientos de Dios que cada uno de nosotros debemos recibir con amor y reverencia, porque son para nuestro bien. En lo que estudiábamos anoche sobre la palabra, yo les decía a los hermanos, nos beneficiamos de hecho. Todo lo que Dios nos enseña, todo lo que Dios nos manda que amemos, ¿es para qué? Es para nuestro bien, es para que nos vaya mejor. Hasta hoy me ha ido muy bien, bueno, sigo aprendiendo, sigo practicando la palabra de Dios y me va a ir ¿qué? Mejor. ¿Sí? Nunca
podremos estar saciados. Siempre deberíamos de tener hambre y sed de la justicia de Dios y buscarla, anhelarla, desearla, ¿sí? Con toda nuestra alma. En la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 20, les decía que la predicación en la iglesia del Señor no son fábulas, no son historias. Y ahí en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 20, dice la palabra del Señor, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Esto es algo que Dios quiere que todos entendamos, que todos conozcamos. No es de interpretación privada la profecía del Señor. Y en el verso 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vuelvo y les pregunto, ¿es importante la predicación? Cuando se predica la verdad, cuando se predican los mandamientos de Dios, es algo de bendición, es algo muy importante para nuestras vidas. No la menospreciemos. No es que yo entonces llegar a las horas de participar de la cena, con eso tengo. Entonces que llegue ahora de participar de la cena, todo está bien. Eso no es amarlo para la verdad. ¿Cómo es que adoramos a Dios en la predicación de su palabra? La predicación es tan importante como la oración, la cena del Señor, cantar y ofrendar, como les decía ahorita. Muchos dicen que es tan solo la clase bíblica. Quizá creen que es menos importante que la cena del Señor. La predicación es importante porque es una manera de aprender de Dios. Dios quiere que todos los hombres conozcan su voluntad. Y eso es algo que nosotros no deberíamos de estorbar. Y lo estorbamos. ¿Y de qué manera lo estorbamos? Cuando no le damos la importancia que realmente merece la predicación de la palabra del Señor. Cuando enseñamos a otros el consejo de Dios, Dios es adorado, glorificado, porque esta es su voluntad. Es la voluntad de Dios. ¿Ustedes creen que uno, por ejemplo, que nos digan a nosotros, hermano, queremos que empiece a las 6 de la mañana y hasta el mediodía? Uno se cansa. Uno se cansa. Pero lo podríamos organizar, hermanos. Pero ¿dónde está ese pueblo de Israel? Que no estaba sentado en sillas rimas. Estaban sentados por allá en un polvero, tal vez. ¿Ah? O parados. ¿Sí? Y a mediodía, y los ojos estaban ¿qué? Bien despiertos, y sus oídos estaban bien atentos. El libro de la ley. Dice en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 3-4, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios lo quiere, Dios lo desea. ¿Lo desea usted? Y nosotros somos los beneficiados. Nosotros somos los bendecidos por llegar a ese conocimiento de la verdad. ¿Sí? Entonces nosotros deberíamos de ser los más interesados en adquirir, en llegar a ese conocimiento de la verdad. ¿Sí o no? Es que nosotros somos los que nos vamos a beneficiar de ello.
Dios no. Dios es Dios. Nosotros somos los que nos beneficiamos del conocimiento de la voluntad del Señor. Dios es honrado, magnificado y adorado cuando predicamos un mensaje, porque es por medio de la predicación de su palabra que la humanidad aprende a amarle, a servirle. Y Dios, como esa es su voluntad, como ese es su deseo, Él quiere. Entonces Dios se siente adorado, se siente honrado, se siente magnificado cuando los hombres predican su palabra y cuando la audiencia escucha con atención su palabra. Él se siente adorado por eso. Dice en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 10, veamos más cosas que la palabra de Dios hace para que aprendamos a amarla, hermanos, y a disfrutar y a ponerle más atención, más interés a la predicación de la palabra de Dios. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero dice el 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo lo van a invocar si no han creído en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído de Él? ¿Sí? Jesús dijo en Juan 8:24, si no creen que yo soy, en vuestros pecados ¿qué? Van a morir. La Biblia, y por medio de la predicación de la palabra de Dios, nosotros aprendemos quién es Jesucristo realmente, para no morir en nuestros pecados. ¿Sí? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Vuelvo y pregunto, ¿es importante la predicación? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? El Señor dijo, vayan, hagan discípulos y enseñen. ¿Sí? ¿Cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y continúa diciendo, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Verso 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hermano, si yo sé que todo esto está en la palabra, ¿cómo no voy a amar yo esa palabra? ¿Cómo no voy a estar interesado yo en que se predique su palabra? En predicar la palabra y en escuchar la predicación de la Biblia. ¿Sí? Si yo sé que todo eso, mire, todo esto lo hace ¿qué? La palabra de Dios. El hombre sin fe no puede agradar a Dios, pero la fe viene ¿de dónde? De la palabra de Dios. Por medio de la predicación es que Dios ha hecho posible que los hombres conozcan su salvación. Primera de Corintios 1:21 nos dice lo siguiente: pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La predicación es algo esencial en nuestro servicio a Dios. Desafortunadamente para muchos la predicación no es importante. Pero Dios a menudo, Dios ha mandado que se predique su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Leámoslo en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, donde dice el Espíritu Santo por boca de Pablo
te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que estés a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a los padres. Que prediques la palabra, que estés a tiempo, fuera de tiempo, redarguya, reprenda, exhorte, corrija con toda paciencia y doctrina. No nos queda, hermanos, sino pedirle a Dios que nos ayude a amar tanto su palabra como todos los demás actos de adoración. ¿Sí? Porque vuelvo y les digo, si usted viene a la iglesia y no le presta atención a los cánticos, así le preste atención al resto, usted mismo no. Según lo que nos dice Santiago, usted mismo no. Si usted viene a la congregación muy reverente en la cena del Señor, pero no le puso cuidado a la predicación, no hizo nada, porque el Señor dice, es todo o nada. Con el Señor no hay aproximaciones, casi no existen con Él. Y eso se los he dicho yo, creo que es un disco rayado. ¿Sí? Dios no acepta aproximaciones. Con Dios es todo o nada. Llegar a tiempo para escuchar toda la enseñanza. Porque, hermano, eso no es aparitos. Un sermón se prepara con cuidado. Una enseñanza hay que prepararla con cuidado, tratando de enfocarla en el mismo hilo desde que empieza hasta que se termina. Pero si usted llega a la cuarta parte, a la mitad, a un 75%, usted se pudo haber perdido lo más importante. Quiero terminar con esta escritura en el libro de Nehemías, capítulo 8. Está muy chiquita la letra, ¿sí me alcanzan a ver? Sí. Nehemías, capítulo... me salió eso raro ya. Pero si voy a empezar en el 1, no me haya hecho mal. Nehemías, capítulo 8. Vamos a ver de dónde empezamos. 8.1. ¿Qué puse 8.8? Dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. ¿Sí es ahí? Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías, a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asún, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Continúa diciendo, abrió pues Esdras el libro
a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Eso no fue que ya iba por la mitad del libro. Cuando abrió el libro, todo el pueblo estaba ¿qué? Atento. ¿Sí? Bendijo entonces Esdras a Jehová. Oró Esdras a Dios. Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén. Amén. Estuvieron en la oración de entrada. ¿Sí? Alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinándose a tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebataí, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán, Pelaías, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. No estaban dormidos, no estaban desconcentrados, no estaban atentos al libro de la ley de Dios. Y el verso 8 dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Porque todo ese pueblo quería ¿qué? Entender. Porque todo ese pueblo quería aprender. Por eso madrugaron a las 6 de la mañana. Porque eso fue desde el alba hasta el mediodía. Y a las 6 de la mañana estaban allá que aquí, listos. Y cuando Esdras abrió el libro de la ley, todos estaban atentos. Y bendijo Esdras a Dios. Yo me imagino, hizo una oración y todo el pueblo dijo amén y amén. Y se concentraron en el estudio de la ley del Señor. Pero si volvemos a Oseas, capítulo 4, en el verso 6, ¿qué leíamos ahora? Aún con esa actitud de ese pueblo, un día se rebelaron contra Dios, desecharon el conocimiento de Dios, y por eso fueron ¿qué? Destruidos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto lo desecharon, Dios los desechó también a ellos y a sus hijos. ¿Sí? Porque, hermano, eso es una cadena. Si mamá y papá desecharon el conocimiento de Dios, es obvio que yo no voy a tener una dirección sabia en mi vida, ¿cierto? Entonces yo también me voy a ¿qué? Así de sencillo. Mis amados hermanos, a grandes pasos, pero pudimos ver en esta mañana, creo que con toda claridad, que la predicación no es menos que la cena del Señor. Es verdad que yo la palabra la puedo predicar todos los días y la cena del Señor solamente el primer día de la semana. Pero es tanto así, es tan importante la predicación en la adoración a Dios y en el beneficio para mí, que Dios mandó a que se predicara constantemente. Redarguye, reprende, a tiempo y fuera de tiempo. Eso es lo que leíamos en la segunda Timoteo. Mis amados hermanos, que Dios les continúe bendiciendo. Les agradezco mucho la atención, la paciencia que tienen para conmigo, y que el Señor nos ayude, hermanos, a poner en práctica lo que aprendemos de su palabra. Dios les bendiga. Si les queda alguna pregunta, con mucho gusto también, hermanos, ustedes saben. A ti, Señor, levanto mi alma.